Tú eres el Señor. Así que, Señor, hoy levantamos tu nombre allí en medio de esto, Señor. Y, Señor, tu palabra dice que el corazón del rey está en tus manos. Señor, por más planes que las personas tengan, Señor, solo tú tienes el poder y la autoridad. Así que, Señor, gracias porque nos estás escuchando. Ahora, en el nombre del Señor, queremos consagrar y presentar este comienzo de semana delante de ti. Dígale, Señor, aquí está mi vida. Esta semana la pongo delante de ti, Señor. Conoces los retos, las situaciones, las circunstancias en las que vamos a enfrentarnos, Señor. Tenemos una confianza y esa confianza es que tú vas delante de nosotros. Esa confianza es, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos ministre. Por eso te pedimos, por favor, que nos llenes de tu Santo Espíritu. Porque solo llenos de tu Espíritu Santo podemos nosotros, Señor amado, ser testigos de tu poder. Podemos hablar tu palabra con denuedo. Solo a través de tu Santo Espíritu, Señor amado, nosotros podemos hacerle frente a las circunstancias, a las tentaciones, a cada situación, solamente a través de tu Santo Espíritu. Por eso te pido que me llene, y Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Ministra cada área de mi vida, Señor. Señor, y aprovecho para pedirte perdón, Señor, porque somos tentados a vivir independientes de ti, Señor. A entregarte solo una parte de nosotros y guardar la otra, Señor. Pero hoy, Señor, en el nombre de Jesús, examíname, oh Dios, y mira en mí, Señor, todo mi corazón. Pues tu palabra también me enseña que mi corazón, el corazón del hombre es engañoso, Señor. Así que por favor, Señor, en el nombre de Jesús, establécete. Ministra, Señor. Ministra sanidad, liberación, restauración. Fortalece al cansado, Señor. Levanta a aquel que no tiene fuerzas, Padre Celestial. Que tu gloria sea sobre cada uno de mis amigos, sobre sus familias. Señor, en el nombre de Jesús. Entendemos que no es con nuestras fuerzas. Entendemos que es con tus fuerzas, Señor. Entendemos, Señor amado, que nuestras capacidades son limitadas, pero las tuyas son ilimitadas, Señor. Así que entregamos a ti toda autoridad, todo señorío, todo dominio, lo entregamos a ti, Señor. Alabado eres, Señor. Si hay algún hermano que tiene alguna dolencia, que amaneció con alguna dolencia o que ha estado padeciendo alguna dolencia física, Señor, tú eres Jehová Rafa. Tú eres Jehová Rafa, mi Salvador, Señor, mi sanador, Señor. Ahora ministra sanidad, te lo ruego, por favor, en los cuerpos de tus hijos, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque sé que me estás escuchando, Señor. Y ahora, Señor, dígale a él si puede ahí conmigo. Dígale, Señor, toma mi cuerpo como un instrumento en tus manos, Señor. Señor, si necesitas mi boca para hablarle a alguien de tu amor, de tu poder, Señor, te presento mi boca delante de ti. Límpiala, santifícala, Señor, y utilízala si lo quieres, Señor. Señor, yo pongo mi intelecto delante de ti, Señor.
Tú eres, Señor, el que ministras a través de mi mente, las ideas o los planes o las palabras. Señor, venga y ministre a través de mi cuerpo, Señor. Encamina mis pasos. Encamina mis pasos, Señor, hacia el lugar donde tú quieras. No me dejes ir donde tú no deseas, Señor. Señor, pero donde tú quieres que yo vaya, ve tú delante de mí, Señor, abriendo camino. Para que, Señor, mis pasos vayan hacia donde tú quieres que yo vaya. Señor, este lugar, mi casa, o el lugar que me prestaste para vivir, también lo consagro a ti, Señor. Y permite que a mi casa vengan las personas que tú quieres que vengan. Y que aquí escuchen y reciban pan del cielo, Señor. Pero, Señor, como orábamos ayer, abro las puertas de mi casa para los pastores, predicadores, evangelistas, profetas, para todo el que trae tu palabra, Señor. Aún aquel hermano sencillo, Señor, que ministra tu palabra. Abro las puertas de mi casa. Pero en el nombre de Jesús hoy le cierro las puertas al enemigo en mi casa. Todo espíritu de contienda, todo espíritu de queja, todo espíritu de celos, de mentiras, todo lo que no venga de ti, Señor, le cierro la puerta ahora mismo, Señor, y se le abre la puerta ahora mismo al reino de los cielos, a la gloria de Dios, Señor amado, porque yo y mi casa, como dice tu palabra, Señor, serviremos a Jehová y a Jehová de los ejércitos. Gracias por esta mañana. Yo quedo en tus manos, mis hermanos quedamos en tus manos, Señor, para que seas tú trayendo esa dirección que tanto necesitamos, Señor, por favor. Ahora, háblanos a través de tu palabra. Ponga ese deseo, ese gozo, esa pasión por tu palabra, Señor. Y que en cada línea te podamos ver a ti, Señor, para la gloria y honra de tu nombre, Jesús. Muchas gracias. Amén. Gloria a Dios. Bueno, qué bendición poderles saber que están ahí, que podemos compartir la palabra esta mañana una vez más. Estamos estudiando el libro de los Hechos. Vamos en el capítulo 15. El viernes pasado estuvimos hablando como algunos hermanos vinieron a poner en dificultades la iglesia porque querían que los gentiles, que la única manera de convertirse, no ser cristianos, era volviéndose en judíos y entonces también querían que se circuncidaran y entonces Pedro y Bernabé hicieron defensa, pero entonces la iglesia de Antioquía les dijeron, no, váyanse a Jerusalén y hablen con los ancianos y cuéntenles las cosas y, en eso llegamos hoy. El versículo 6. Ya llegó Pablo y Bernabé y están con los hermanos y con los ancianos. Leamos entonces, versículo 6. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para tratar el asunto. Tras un debate, Pedro se levantó y les dijo, aquí dice compadres, no lo había leído en mi Biblia hasta hoy, pero bueno, dice, compadres, ¿saben que hace tiempo Dios escogió que los gentiles escucharan la palabra del Evangelio por mi boca y creyeran? Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, al igual que a nosotros. Y no hizo diferencia entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues,
¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos que por la gracia del Señor seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud guardó silencio y escuchó a Bernabé y a Pablo, que contaban las señales y las maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Jacobo respondió: hermanos, escúchenme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré a reedificar el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Al parecer, esta reunión se llevó a cabo por lo menos en 4 ocasiones. Primero hubo una conferencia estratégica, que era lo que iban a hacer: la bienvenida pública de Pablo y sus compañeros. Luego tuvieron una reunión privada los líderes y luego tuvieron una reunión pública en la que los judaizantes expresaron su postura de la necesidad que tenían de que los que se convirtieran al cristianismo se circuncidaran. El debate fue luego público. Esto fue lo que pasó. ¿Y por qué estamos leyendo esto con tanto detalle? Porque es que la iglesia empezó así. Y en todos, desde el comienzo de la iglesia, siempre va a estar sembrado el trigo junto con la cizaña. Y tenemos que tener en cuenta eso. Pero por eso estudiamos la palabra. Por eso nosotros no nos quedamos con lo que escuchamos el domingo, si es que vamos al domingo, sino que estudiamos la palabra para hacer una defensa real de lo que significa la palabra para nosotros. Es en esa discusión pública, 4 líderes principales argumentaron a favor de mantener las puertas abiertas a los gentiles, porque le querían cerrar la puerta. Yo no sé si usted ha escuchado de algunas iglesias que son tan exclusivas. A alguien le escuché un día una anécdota, que fue a una iglesia en algún lugar del mundo y cuando entró le dijeron: no, un momentico, es que esta iglesia es para personas exclusivas, de una clase especial, y señor, usted ni siquiera viene vestido apropiadamente. Así que él salió muy triste y se sentó en la banca de un parque, ahí en una silla de un parque, como a llorar y a decirle: Señor, pero ¿cómo ha cambiado la iglesia, Señor? ¿Cómo es posible que no me hayan dejado entrar? Cuando escucha a alguien que estaba sentado a su lado, le dice: no se preocupe, hijo, a mí tampoco me han dejado entrar. ¿Sabe? A veces somos demasiado exclusivos. Pero Pedro, ¿qué hizo? Empezó a contar, porque acuérdense que venía Pablo y Bernabé, y Pedro estaba allá en Jerusalén. Y Pedro, en esta palabra, en este momento, es como la cabeza de la iglesia en este momento de la historia. Entonces, mira lo que pasó. Volvamos al versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para tratar este asunto. Después de mucha discusión, mira lo que hizo Pedro. Se levantó y les dijo: hermanos, sabéis que ya hace tiempo Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Resulta que como los versículos están tan pegaditos, nosotros pensamos que eso pasó en días o en semanas. Quiero que sepa que ya han pasado más de 10 años del día de Pentecostés.
Entonces por eso dice, acuérdense, hermanos, que yo ya les conté cómo llegó el evangelio por mi boca a los gentiles para que ellos creyesen. Y dice el verso 8, dice, y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Entonces, ¿quién escogió a los gentiles? Pues el Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Quién escogió a los samaritanos? El Espíritu Santo. Y dice aquí, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nuestros hermanos pudieron llevar? ¿Sabe que cuando nosotros le queremos poner una carga mayor, digamos, un mandamiento mayor a las personas, lo que estamos es tentando al Señor? ¿Y sabe por qué lo tentamos? Porque el camino no era la ley, el camino no eran los mandamientos, el camino era Él. Y cuando yo quiero inventar un camino diferente al Señor, yo estoy tentando al Señor. Tenemos entonces que seguir la línea, como empezó la iglesia, por la gracia de Dios. Escucharon a Jesucristo Salvador, a Jesucristo resucitado, creyeron en Él e inmediatamente recibieron el Espíritu Santo. Porque cuando tú recibes a Cristo, junto con Cristo, recibes al Espíritu Santo. Al parecer, Pedro permaneció en silencio durante esa disputa, esperando la dirección del Espíritu Santo, porque dice que mientras discutían y discutían, él quedó callado. Y esta también es una instrucción. No te apresures a hablar. Cuando haya algo que no entiendes, espera. Espere que el Espíritu Santo le va a dar la dirección. ¿Sabe qué dice el libro de Proverbios, el capítulo 18, el verso 13, de aquellos que se apresuran a hablar rápido? Dice, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. En otras palabras, termina diciendo lo que no tiene que decir. Y después de que sale la palabra de tu boca, ¿cómo la vuelves a agarrar? ¿Cómo puedes decir, no, 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 venga, venga, esa no era, es esta otra, ¿no? Ya salió. Entonces, cuando estés en una situación como la que estaba Pedro, porque llegaron todos a discutir una cosa, Pedro me lo imagino, Espíritu Santo, lléname, háblame, ¿qué tengo que responder? Y por eso usted ve la respuesta tan bonita de Pedro. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fue el que habló a través de Pedro. Recordó a la iglesia 4 misterios importantes que Dios había realizado para los gentiles. Y estos 4 misterios vamos a intentar mirarlos. En primer lugar, quien decidió que Pedro predicara el evangelio a los gentiles fue el Espíritu Santo. Pedro no quería, pero ¿quién lo envió? ¿Quién lo convenció? El Espíritu Santo. Jesús le había dado, ¿se acuerda cuando le dijo, Pedro, a ti te entrego las llaves del reino? Sobre esta palabra, entrego las llaves del reino. ¿Cuál era la palabra? Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces Pedro la tomó en serio. Si usted ve la vida de Pedro, Pedro abrió la puerta para que los judíos creyesen en el Señor. Pero también el primero que abrió la puerta para que los samaritanos crecieran en el Señor fue Pedro. Y luego el que abrió la puerta para que los gentiles creyesen en el Señor fue Pedro. Así que, tanto así que los apóstoles y los hermanos de Judea los censuraron por visitar a los gentiles. ¿Recuerdan? Por comer con ellos. Pero se defendió satisfactoriamente. Pedro dejó claro que Cornelio y su familia fueron salvos al oír y creer.
y no al obedecer la ley mosaica. Él dijo, no, ellos no fueron salvos por la ley, ellos fueron salvos por creer en el Señor Jesucristo. Alabado el nombre de Dios. En segundo lugar, Dios dio al Espíritu Santo a los creyentes de los gentiles para dar testimonio de que verdaderamente habían nacido de nuevo. Si él va y cuenta, no, los hermanos sí hicieron la oración de fe y están muy lindos y todo, pero resulta que el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Los llenó como el día de Pentecostés. ¿Para qué? Para dar testimonio que había sido la voluntad de Dios que los gentiles también fueran parte de este cuerpo. Alabado el nombre del Señor, de este cuerpo de Cristo. Solo Dios puede ver el corazón humano. Por lo tanto, si estas personas no eran salvos, Dios no les hubiese dado al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo solo lo recibe una persona que ha recibido primero la salvación. Sin embargo, no recibieron el Espíritu Santo por guardar la ley, sino por creer en el Señor. El mensaje de Pedro fue: todos los que creen reciben el perdón de pecados en el nombre de Jesús, y todos los que creen reciben al Espíritu Santo. No fue por creer y obedecer la ley mosaica. Luego, en tercer lugar, Dios borró la diferencia. Durante siglos, Él había hecho, el mismo Señor, la distinción entre judíos y gentiles. ¿Por qué hizo esa distinción? Porque el Señor llamó al pueblo de Israel santo. ¿Sabe qué quiere decir, no? Santo, separado para Él. Entonces, la primera enseñanza de carácter para el pueblo de Israel era: ustedes no son iguales que los demás. Ustedes tienen unas instrucciones diferentes. Ustedes me van a seguir a mí, porque yo soy su Señor. Alabado el nombre de Dios. Y eso fue un tiempo y un momento. Jesús enseñó que las leyes judías no estaban relacionadas con la santidad interior. No, estaban relacionadas era con la santidad exterior. Pero ahora llega Cristo y se da cuenta, o le habla al pueblo, que la santidad no empieza de afuera hacia adentro, sino que la santidad ahora empieza de adentro hacia afuera. Si Él es tu Señor aquí adentro, de adentro hacia afuera vienen las transformaciones. Pero los judíos tuvieron que empezar a aprender la santidad de afuera hacia adentro para ser decepcionados que la ley no lograba lo que sí logró la obra redentora de Cristo en el Calvario. Así que el Señor les está enseñando esto. Ahora, el cuarto misterio de Dios y la afirmación más contundente de Pedro fue la supresión del yugo de la ley. La ley, un yugo que grababa sobre la nación judía un poco de normas, fue abolida. Ahora, ¿qué es lo que, qué es lo que fue abolido? No es que esté diciendo yo que la ley ya no tiene poder sobre nosotros y que no. Todas esas normas habían para intentar llegar a la santidad. Pues ahora la santidad es a través de Cristo Jesús. La ley fue otorgada a la nación judía para protegerla de las maldades del mundo gentil y para prepararla para la llegada del Mesías. Pero ahora ya llegó el Mesías. Ahora tenemos aquel que cumplió toda la ley y ahora seguimos es al Señor. La ley no puede purificar el corazón del pecador, ni conceder el don del Espíritu Santo, ni tampoco la vida eterna. La ley no podía lograrlo. La única manera
fue a través de su Hijo amado Jesucristo. Alabado el nombre del Señor. Entonces, quienes han depositado su confianza en Cristo poseen la justicia de la ley de Dios en sus corazones. Todo esto por medio del Espíritu Santo. Entonces ahora es el Espíritu de Dios quien los lleva a obedecer la voluntad de Dios. Ya no son las fuerzas del hombre. Ahora es la fuerza de Dios en mí, su poder en mí, el Espíritu de Dios en mí, quien me habilita para yo poder empezar a tomar decisiones correctas en obediencia al Señor. ¿Saben? El Espíritu Santo no nos impulsa al temor, sino nos impulsa al amor. Alabado el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de la ley en Cristo Jesús fue un acto de amor. Alabado el nombre del Señor. Así que después de que Pedro dijese este discurso tan bonito dirigido por el Espíritu Santo, Pablo y Bernabé ahora hablan de su situación actual. Era más bien antes que una reunión para dictar leyes, se convirtió en una reunión dirigida por el Espíritu Santo, porque fue una reunión para dar testimonios. Alabado el nombre del Señor. Mire el versículo allí, alabado el nombre del Señor, lo que continúa diciendo. Se levantaron entonces. El testimonio de Pedro produjo una profunda impresión en la congregación. Quienes permanecieron en silencio, en ese momento, Pablo y Bernabé se dirigen al grupo para resaltar las obras de Dios entre los gentiles. Ellos duraron casi un año visitando las iglesias y iban a visitar las iglesias a animarlas, a confortarlas, a afirmar la doctrina de la palabra de Dios, la resurrección de Cristo, la transformación. ¿Sabe? Así se formó la iglesia. Y entonces cuando un pastor, un predicador va a visitar las iglesias, tiene que ir es a eso, a confortar, a animar, a levantar, a restaurar, a ayudar la iglesia local, alabado el nombre del Señor. Relata las obras de Dios. Entonces empieza a decir, la iglesia realmente profesaba una gran admiración de Pablo. Y recuerden que Bernabé era un hombre de consolación, el que abría puertas, por lo que el testimonio de ellos tuvo una gran importancia. Y el testimonio de ellos no se centró en decir, no, es que yo todo el año predicando y mire todo lo que hice para que me vengan a criticar. No. Su discurso se basó en los milagros de Dios. Se basó en el respaldo de Dios. Cómo el Señor bendijo a los gentiles y aún recuerdan que Pablo también oró por un cojo y este se sanó, alabado el nombre de Dios. Y cómo se enfrentaron a un espíritus inmundos. Argumentaron que era una prueba de la acción divina. Yo quiero decirle, mi querido pastor, amigo y líder que está aquí, cada vez que usted salga a predicar, a llevar la palabra, dígale, Señor, por favor, confirma la palabra a través de sanidades, a través de milagros, a través de restauración, a través de palabra de sabiduría, a través de palabra de ciencia, porque Él es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, y toda palabra se confirma, no como algunos confirman. ¿Sabe cómo confirman unos hoy en día? Dicen, bueno, hermanos, ya predicamos, ahora vamos a sellar la palabra con una ofrenda. No, en ninguna parte dice eso. ¿Es un invento de hombres? No, la palabra era sellada, digámoslo así, quitemos la palabra sellada, era confirmada a través de señales y milagros y prodigios. ¿Y sabe cuál es una señal? No necesariamente que se caigan o que se levante el cosa. ¿Cuál es una señal?
cuando el esposo que no se había casado le dice a la esposa, amor, yo creo que tenemos que casarnos. Que el que robaba ya no roba, que el mentía ya no miente, que el que defraudaba ya no defrauda. Esas son las señales y milagros. No hay nada más lindo en un pastor que ver que la iglesia empieza a ser transformada en el poder de Dios. Alabado el nombre del Señor para siempre. Así que fue aprobada la palabra a través de señales y prodigios. Aquel pues, dice Gálatas capítulo 3 versículo 5 dice, aquel pues que os suministre el Espíritu, él hará maravillas entre vosotros. ¿Lo hará por las obras de la ley o por el oír con fe? Aleluya. Entonces, necesitamos esa llenura de Él, necesitamos ese respaldo de Él, alabado el nombre de Dios. Y el mensaje de Pablo, él dijo que estaba basado ya no en su conocimiento, ya no en sus estudios, estaba basado en la gracia de Dios. Ya no en la ley del cual era él un defensor, sino en la gracia de Dios. Dios había probado que la iglesia ahora se levantaría de esa manera. Pedro entonces recordó los misterios de Dios a los gentiles en el pasado, mientras que Pablo y Bernabé informaron sobre la hora del Señor en el presente. Escuche, testifiquemos de lo que Dios hizo atrás, el año pasado, el antepasado. Pedro estaba testificando de cosas que hizo el Señor 10 años atrás. Pero ahora, Pablo y Bernabé están testificando de lo que Dios está haciendo hoy. Yo quiero hacerle una pregunta. Usted tiene testimonios de ayer, tiene testimonios de lo que el Señor hizo atrás, pero tienes un testimonio de lo que el Señor está haciendo hoy. Hoy no te me puedes quedar solamente en lo que pasó atrás. Ahora tienes que dar testimonio de lo que está pasando hoy en tu vida. Tú eres un testimonio vivo y andante. Así que yo te bendigo con el Espíritu Santo y que el Señor sea llenándote y hoy sea un día de testimonio. Espíritu Santo, yo oro por mis pastores, por los líderes, por cada hombre y mujer que está aquí. Señor, estoy tan maravillado de ver cómo empezó la iglesia. Señor, y cómo en el transcurrir de los días se le va olvidando a uno, y entonces uno coge la estrategia del fulano, del mengano, del sutano, del perencejo, Señor, pero no hay ninguna mejor estrategia que la tuya. Y todo tiene que ver contigo, Espíritu Santo. Por favor, perdone, no queremos tenerte contristado, ni mucho menos, sino que seas tú quien dirijas nuestra vida. Yo bendigo mis amigos y mis hermanos que esta mañana se propusieron estar aquí con nosotros. Señor, llénalos con tu Espíritu Santo y fortalécelos en el poder de tu fuerza. Muchas gracias por ellos, por sus familias y por sus ministerios. En el nombre glorioso de Jesús. Dios los bendiga a todos, que el Señor los fortalezca y nos vemos mañana si Dios lo permite. Bendiciones. Dios le bendiga, Amén, pastor. amén, pastor.